Estamos discutiendo sobre las nuevas leyes contra la violencia en los estadios con la diputada del PRD, Juanita Bonilla, y con el director editorial de Excelsior, Gerardo Galarza. Y tenemos también en el teléfono a Juan Pablo Torres, al que ahorita voy a saludarlo, pero para ponerlo en antecedentes de lo que estamos discutiendo, hay un tema que se nos quedó y es, a ver, en otros países ha habido más que elevación de sanciones, diputada, me contaban un trabajo más bien de inteligencia, identificar quiénes son los que mueven las barras, quiénes las financian, mayor corresponsabilidad con los estadios, incluso no darles el pasaporte para que acompañen a sus equipos fuera del país, etcétera, etcétera. ¿Eso se contempla en las reformas que ustedes han hecho o no? No, no se contempla. Evidentemente es un asunto que al interior de la Comisión de Comisiones Unidas de Justicia y de Deportes ventilamos varias fracciones parlamentarias y en la tribuna también, como PRD lo comentamos. Aquí hay varios puntos, vea. No se ventila la responsabilidad de los dueños de los equipos. Okay. No se ventila la responsabilidad de los dueños de los estadios, los mecanismos. Los mecanismos exactos para la identificación de las porras o de las barras, no se ventila. Y entonces dejan fuera toda esta parte, todo este esquema que para nosotros es muy importante. Porque también lo que comentamos, esta parte es adecuada, es correcta, pero hay una parte fundamental que si no es con los dueños de los equipos, con toda esta estructura que también implica negocio, claro, es negocio. Al final de cuentas, no asumen la responsabilidad y la parte que les toca. Eso es fundamental. Entonces, en otros países sí ha habido, como en el caso de Inglaterra, ha habido sistemas de inteligencia, ya no tienen derecho a la visa para que puedan trasladarse a otros países, etcétera. Pero además lo importante es que los dueños de los equipos dejaron de financiar. Esa es una parte fundamental. Es decir, aquí los financian, les dan boletaje, les ponen transportación al estadio al que vaya a jugar el equipo, y la mayoría de los nombres de las barras son nombres pues agresivos. Antes de ir contigo, Gerardo, déjame saludar a Juan Pablo Torres, que lo tenemos en la línea, escritor guanajuatense de León, Guanajuato, que escribió un libro que se llama Los de Arriba, sobre las barras. ¿Qué te parece, Juan Pablo, el crear una especie de padrón de rijosos? Tú que conoces, digamos, el perfil de las barras. Bueno, primero que nada, un saludo a la gente que está en el panel, ya los estoy escuchando, el tema es por demás interesante, Pepe. Claro. Y bueno, fíjate que aunado a lo que comentaba la diputada sobre el caso de Inglaterra, que me parece muy interesante, ¿no? Aficionados a los que se les identifica y cuando detectan que su equipo va a jugar, les dicen, oye, hoy te toca ir a firmar a Londres o a Manchester, lejos de las ciudades donde va a tener actividad su equipo. Yo no creo que sea una mala idea la de identificar a los rijosos, ¿no? Como se les llama, porque muchas veces ni siquiera los rijosos son parte de las barras bravas. Alguna vez me tocó escuchar en una reunión de la barra brava, Los de Arriba, acá en León, que precisamente a los líderes, en este caso 4 líderes, se les pedía responsabilidad por los actos de la barra cuando León iba a ascender en 2012. Y me acuerdo que ellos decían, oye, es que nosotros no podemos responsabilizarnos porque mucha gente que no tiene que ver con la barra se nos une en los partidos y a veces son los que causan los desmanes. Para empezar, ni siquiera creo que las barras bravas tengan un padrón de identidad dentro de la misma barra, ¿no? Si uno ve las barras, por ejemplo, ve que hay a lo mejor 2,000 personas en una barra, en una tribuna en León, ¿no? Les voy a hablar de los ejemplos que más conozco, que son los locales, y sin embargo ellos me decían alguna vez, en realidad somos como 300 identificables. Entonces yo no creo que sea una mala idea, porque eso también ayudaría a pulir de alguna forma las barras bravas o a purificar las barras bravas de alguna forma, ¿no? Creo que hay una relación siempre entre barristas y policía
que viene desde el nacimiento de la Barra Brava y que como tal pues es un argentinismo, si lo pudiéramos llamar así, y que viene del odio y el y el repudio, digamos, a la policía de parte de los barristas, ¿no? Que a veces parece incluso irracional o no parece algo que tenga un fundamento muy válido, sino simplemente el que parezca una contraparte, ¿no? Que yo creo que tiene sus orígenes sociales en otras disputas que ni siquiera tienen que ver con el fútbol a veces, ¿no? Ahorita vamos a regresar, si quieres, Juan Pablo, a las otras disputas, pero déjame traer el balón con Galarza, que lo veo con ganas de disparar. y trae dos temas. Una es, ni son todos los que están, ni son todos los que son. Galarza. Sí, efectivamente, mira, yo recuerdo la mayor golpiza que he visto en el fútbol, no la vi dentro de un estadio, la vi sobre Calzada de Tlalpan en 1986, después del partido semifinal entre Argentina e Inglaterra. Entre argentinos e ingleses, afuera del estadio, sobre la avenida de Tlalpan. Esto lo recuerdo. Y esto que comentaba la diputada y que también comenta de alguna manera Juan Pablo, los dueños de los clubes. En los 8 detenidos de Jalisco, hay por lo menos 4 que están identificados en estadios tan lejanos como Torreón. Quienes vamos a los estadios sabemos lo que cuesta trasladarse a un estadio de fútbol. O sea, se han estado moviendo. Se han estado moviendo en diferentes estadios, se han sido identificados. Ir al fútbol en León, ir al fútbol aquí en el Distrito Federal, con tu familia, perdón por la expresión, así te cuesta una lana. Son boletos caros, hay que moverte en autobús, hay que moverte en auto, hay que hacer tiempo y demás. Creo que allí también está la responsabilidad de todo el mundo. Y creo que otra cosa que yo quiero agregar a lo que dice Juan Pablo, el jefe de la porra, el jefe de la barra o los jefes, tampoco es una autoridad para ser los responsables de lo que podía ser los desmanes que cometieran miembros identificables o no identificables que se les van uniendo a estas barras o a estas porras. ¿Ustedes vieron todos esos contornos de la problemática, diputada, o fue una respuesta muy coyuntural a la ley frente a lo que estaba pasando en Jalisco? Yo creo que una parte sí. Mira, la iniciativa fue ingresada a la Cámara en el mes de octubre. Y en Comisiones Unidas la discutimos hace un mes y medio, donde tuvimos la divergencia en esta parte, que fue lo que detuvo realmente la iniciativa y la aprobación y también un poco ahí el proceso legislativo. Tuvimos que establecer una mesa de trabajo para poderle quitar algunos elementos que desde nuestro particular punto de vista eran muy inquisitorios, es decir, cualquiera que a lo mejor de manera accidental entraba al estadio sin un afán de violencia ya iba a ser castigado. Y entonces toda esta parte se fue afinando, prácticamente toda la iniciativa se fue afinando artículo por artículo y todavía sobre el dictamen se estuvo afinando. Entonces, en conclusión en esta parte, yo creo que fue oportuna, son los primeros pasos, pero nos falta que sean de fondo todavía. Bueno, voy rápido con Juan Pablo Torres. Juan Pablo, un asunto que no te puedo dejar de preguntar, que con esto vamos hacia la recta final del programa, es, ¿realmente las barras, como se ha dicho, como se ha argumentado para justificar la ley, han alejado a las familias de los estadios? Yo creo que no, Pepe, no del todo, porque uno puede notar que las barras tienen su espacio en el estadio y que las familias están ubicadas quizás en otra tribuna. Muchas veces la violencia, como bien lo comentaban ahorita, no surge ni siquiera dentro del estadio, ¿no? Porque si fuera un choque entre barristas de diferentes equipos, los ponen en cabeceras distintas. Y cuando yo he visto regresar camiones, bueno, alguna vez conté 15 camiones que llegaron sin ventanas, incluyendo la del equipo León, que regresó de Guadalajara, camiones que regresaron totalmente destrozados porque los apedrearon. Fueron o no barristas, o sea, hubo cómo identificar si fueron o no. Eso no ocurrió ni siquiera en el estadio, quizás ocurrió ya en el regreso, ¿no? Igualmente me ha tocado saber digamos, como de barricadas que se organizan afuera de las ciudades o a las entradas de las ciudades para recibir a los visitantes. Entonces, creo que esto se sale a veces del estadio, digamos que su cara más peligrosa ni siquiera está dentro del estadio. Yo te puedo decir, yo tengo yendo al estadio más de 25 años y siempre ha sido familiar, ¿no? Yo creo
yo creo que también las familias saben en dónde puede estar el peligro y cuándo hay que salirse y cuándo no. Que si se identifica a los rijosos, pudiera funcionar para que más familias acudieran, yo creo que sí. Le voy a añadir otra cosa. Cada vez hay más mujeres en los estadios, lo cual creo que incluso humaniza más el fútbol y lo hace más bello y lo hace un lugar más habitable, digamos, como estadio, ¿no? Creo que ahí no va a haber opiniones encontradas, Juan Pablo. Te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros telefónicamente, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues, diputada, ¿qué? ¿Lo aprobará el Senado? Pues por las declaraciones que ha habido de los diferentes coordinadores de las fracciones parlamentarias, sí se va a aprobar la minuta. Y yo por último, yo sí quiero comentar lo siguiente. Estos primeros pasos me parece que son elementales, y hay que perfeccionar, hay que entrar en otras cosas al fondo del asunto y que lo estaremos trabajando, pues, indudablemente. Diputada Juanita Bonilla, muchas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto, Galarza. Gracias por la invitación, como siempre, Pepe. Gracias, muchas gracias y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.